Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quiero que preste atención a estos dos cortos versículos. Esto es vital para la vida cristiana, hermanos. Vital. Esto es parte de un cristiano normal, hermanos. Todo lo que está en la Biblia es parte de un cristiano normal. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu. No es que tenga alas en las piernas, en los pies. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que les dé la gana. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor, hermano? Para que no hagáis lo que quisiereis, es lo mismo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que consiste la libertad. Nunca la libertad cristiana se puede concebir como una carta abierta para pecar, para el pecado, amén. Antes, la libertad en Cristo nos tiene que llevar siempre a la santidad y a la obediencia, amén. Bien, quiero ponerle como título al mensaje, carne versus espíritu. Bien, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Hay una batalla espiritual que todo creyente libra, y es la batalla entre carne y espíritu. Mire, alguien que no conozca a Cristo no va a librar esta batalla en contra de la carne. No hay esa batalla de carne versus espíritu, porque ellos no tienen al Espíritu Santo porque no han recibido a Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, hay una batalla que todo creyente va a librar, tiene que librar, o estamos librando, y es la batalla entre la carne y el espíritu. ¿Qué es la carne, hermanos? La carne es esa naturaleza humana. Fíjate que el impío solamente tiene una naturaleza, la carnal. Y uno tiene la carnal y la divina. Pablo dice que somos partícipes de la naturaleza divina. El apóstol Pedro, corrijo. Entonces, al tener estas dos naturalezas, estas dos tendencias, para decirlo creo que más claro, vamos a tener una lucha entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. ¿Qué es la carne? ¿A qué se refiere la Biblia con la carne? Es esa inclinación en el hombre a hacer las cosas contrarias y que le desagradan a Dios. Eso es lo que es la carne. Es esa inclinación en el hombre a los deseos inmorales. Por eso es que escuchamos muchas veces esa expresión carnal. Cuando estamos hablando de esa expresión carnal, estamos hablando de esa inclinación en el hombre a los deseos inmorales, a los deseos pecaminosos que desagradan a Dios. Por eso le puse este mensaje, carne versus espíritu. Y tenemos esa lucha. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno empieza a rechazar, ¿cierto? ¿Verdad? Es como si, el ejemplo que te pongo, por ejemplo, ¿cuántos son desordenados aquí? Levanten la mano honestamente. Amén. El hombre es honesto. Hasta hoy eres desordenado. Mire, en medio del desorden, a la gente le gusta su desorden y se mueven en su desorden. Supongamos que me recuerdas tu nombre. John, tú vives solo en tu cuarto. Bueno, vamos a suponer que, bueno, es lo que él duerme solo.
y de repente llega alguien, escucha, él es desordenado, él se quita los zapatos, las medias, el calzoncillo allá, lo cuelga en el abanico para que se seque y la toalla ahí, y de repente a John le llega alguien para que comparta su cuarto, y ese alguien le gusta el orden. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo te sentirías con el ordenado? Honestamente. Incómodo, ¿cierto? Y para que tú llegues a ese orden, será poco a poco. Cuando tú le veas el orden, la diligencia, que se viste bien, que está trabajando, ¿cierto? O sea, la vida de John, el desorden lo va a ir desalojando para que ese desorden se vuelva orden. Es algo parecido a lo que pasa. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ese ser desordenado somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén o ayayay? Aló. Creían que solamente era yo. Ese ser desordenado, antes de conocer a Cristo, somos nosotros, hermanos. ¿Quién cambia de la noche a la mañana? ¿Quién de los que beban y empiece a ir a la iglesia puede? Uno escucha esos testimonios. Pero hermano, normalmente no es así. Vea, aquí está hablando un hombre. Pablo no escribía por escribir. Porque se me inspiró y se me ocurrió la idea. Pablo escribía porque él tenía la experiencia de lo que era luchar con la carne. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? Porque a veces leemos estas cartas y caramba, Pablo cómo era. Sí, Pablo era sincero, así como el hermano yo. Y aunque de pronto la mayoría aquí ande en cierto orden físico, yo no sé cómo está nuestra vida espiritualmente, hermanos. Cómo está en orden nuestra vida. Cristo viene a nuestra vida y empieza a poner orden, ¿verdad? Empieza a poner, decirte, esos zapatos que están allí tirados no me gustan. ¿Cuántos dicen amén o ayayay? Aló. Cristo empieza a decirte, ese programa de televisión no me gusta. Ese muchacho o esa muchacha no me gusta. ¿Cierto? Y uno empieza a pelear en la voz del Espíritu Santo. Con la voz del Espíritu Santo en uno, porque es el Espíritu quien obra en uno y le está hablando a uno. Entonces uno empieza a pelear, a batallar en contra de la carne. La vida cristiana no es lavado de cerebro como nos dicen allá afuera. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. A alguien le aplauda a Dios por esto, hermano. Entonces, lo que antes hacíamos, hermano, sin importarnos ofender a Cristo, ahora eso empieza a desalojarse y empieza un conflicto. Hay una batalla, hermano, que todos los que estamos aquí estamos librando. Carne versus espíritu. Cuando estamos hablando de la carne, estamos hablando de todas esas inclinaciones de inmoralidad sexual, de droga, esa inclinación de lujuria, de fornicación, esa inclinación de estar parrandeando, de estar perdiendo el tiempo, de estar malgastando el tiempo en la televisión. Eso es, en resumida cuenta, lo que se llama carne. La carne es la naturaleza que nos lleva a pecar. ¿Alguien me está comprendiendo? Y la carne utiliza esta carne para pecar. Aló. El cuerpo es el instrumento del pecado. ¿Oyó? Entonces, si pecamos, si el pecado está en el cuerpo, amarrémonos las manos y dejamos de pecar. Si la carne está en el cuerpo, entonces andémonos con las vendas puestas en la calle para no pecar con los ojos. ¿Alguien me está comprendiendo? Es algo espiritual, es algo adentro. Así como el Espíritu Santo mora. Mira, fíjate que antes de que el Espíritu Santo venga al corazón de alguien, eso está desordenado. Es una casa, es un templo. El corazón es el templo del Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo a querer ser el primero. Y empieza, hermanos, esa pelea. Tú me dijiste, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, tú aceptaste a Cristo y yo tengo derecho a estar aquí en primer lugar. Pero también viene el enemigo a no querer dejarse desalojar. Y en consecuencia, ahí vamos a tener una lucha entre carne y espíritu.
¿Sabes hasta cuándo es esa lucha? Usted quiere saber hasta cuándo es esa lucha. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 17. Esta lucha es hasta que o muramos o nos vayamos en el arrebatamiento. La lucha entre la carne y el espíritu, hermano. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Mire lo que dice, Éxodo 17, hermanos. No sé qué hay en Deuteronomio 17, voy a ver para ver si lo predico el domingo. Éxodo 17. Mira hasta dónde dice la Biblia que es la lucha entre carne y espíritu, hermano. Éxodo 17. Mira lo que dice al final. Guerra con Amalek, versículo 8. Pero al final solamente quiero leer. Esto es algo que ha ocurrido en el plano espiritual. Y hacia allá, hermano, es donde debemos apuntar nuestras decisiones, al corazón, la guerra que estamos librando. Mira lo que dice el versículo 16. Por cuanto Amalek, la mano de Amalek, que representa a Satanás y las obras de la carne, se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek. ¿Hasta cuándo, hermano? Diga conmigo, de generación a generación. La generación de Cindy, la generación de Royber, la generación del nieto de Cindy, a su tiempo. De generación en generación, hasta que Cristo venga, será la batalla entre carne y espíritu. Por eso creo que hay un insistente llamado en llevar una vida cristiana sobria, hermanos. Vea, el cristiano tiene que ser sobrio. ¿Sabe lo que es sobrio? Es lo contrario a estar borracho. El borracho pierde el equilibrio. El borracho nunca sabe qué día es. Nunca sabe qué hora es. El borracho no sabe a dónde dormir, duerme de donde sea. Porque la vida cristiana tiene que ser una vida sobria, equilibrada. Por eso una insistencia, hermano, a estar orando. De verdad, creo que es uno de los mensajes de bandera en la iglesia. Velen, vigilen, no se descuiden. O sea, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia habla de tanta insistencia entre carne y espíritu? La Biblia, mira, desde Éxodo hay una insistencia en la Biblia, hermanos. Mírenlo cómo complementa Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 25. Hermanos, miren, hermanos, las consecuencias de ser descuidados espiritualmente. Las consecuencias. Hay consecuencias serias. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Mire lo que dice Deuteronomio 25, versículo 17. Mire lo que dice la palabra. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Se lo estaba diciendo Dios a Moisés. Cuando salías de Egipto. Número 1. ¿Quiénes son más propensos a ser atacados por las obras de la carne? Cuando uno recién sale de Egipto. Los recién convertidos son más propensos. No quiere decir que los demás no. Pero los recién convertidos son más propensos a ser atacados por las obras de la carne. Ese es un tipo. 1. ¿Quiénes son más propensos a ser atacados por las obras de la carne? 2. De cómo te salió al encuentro en el camino. Los que están en el camino, hermano. Los cristianos. Nosotros. Nadie se va a escapar de la lucha carne versus espíritu. Número 3. ¿Quiénes son propensos a ser atacados por Amalek, por las obras de la carne? 3. Y te desbarató la retaguardia. ¿Quiénes van a la retaguardia? 2 clases de personas. ¿Quiénes van a la retaguardia? 1, los débiles. Los débiles, ¿verdad? ¿Y cuando uno se debilita? Cuando empieza a dejar de leer la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Cuando uno se debilita, hermanos. Cuando uno empieza a dejar de estar a la vanguardia. Cuando uno pasa sin darse cuenta a la retaguardia. Cuando uno empieza a dejar de leer la palabra.
Al final vamos a encerrar todo esto. Fíjense, dice, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado. Ese es otro tipo de gente que son fáciles para que les venza la carne, los cansados. Los cansados, fíjense cómo es el cuerpo de ordenado. Mire, hermano, creo que por muy mal que a usted le vaya en la oración en el día, hermano, usted creo que debe decirle a Dios: gracias, Señor, hoy vengo cansado, gracias por este día, gracias porque me cuidaste, Padre, ayúdame a orar. Creo que por muy mal que le vaya, hermano, usted debiera orar estas pocas palabras. Y no es una alcahuetería para que usted ahora esta noche ore estas pocas palabras. Yo no creo, hermanos, que si alguien ya ha avanzado en el evangelio se acueste y no haya sido capaz de elevar una oración en el día. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? O sea, hermano, no creo, hermano, si usted llega a ese nivel, hermano, prepárese. Vea, Dios no es de los que va a asomarse al cielo y va a decir: pobrecito mi hijo, llegó cansado del trabajo, no oró, no te preocupes. No, hay una pelea que tenemos que pelearla nosotros acá en la tierra. Por eso les dije ahorita, hace 3 minutos, que por muy mal que nos vaya, que estemos cansados, hermano, hagamos una oración corta. O al menos si ya contemplamos que vamos a tener un día agitado, hermano, vayamos orando en el día. Aparta un tiempo del almuerzo para que ores, para que no vayas y después donde estoy, en la retaguardia, después donde estoy cansado del camino, después donde estoy debilitado. ¿Por qué? Por descuido espiritual. Esto no es cansancio físico. El cansancio físico no es impedimento para orar. Es mejor que por cansancio te duermas orando, no importa, te dormiste orando, pero peleaste la batalla. ¿A cuánto están recibiendo en esta noche, hermano? Esta batalla, hermano, es hasta el final. Esta batalla de la carne versus el espíritu es hasta el final. Por eso, hermano, tristemente, uno ve ciertos casos en la Biblia, en la Biblia y en la iglesia, escandalosos, hermanos. Ahí está la Biblia, hermano. Sansón, el rey David, Pedro, digamos. Entonces, creo que nos conviene estar en el fuego, hermano. Dígale al hermano que tiene a su lado: es mejor estar en el fuego del Espíritu. Vea, hermano, esto es de pelea, hermano. Esto es peleando. Vienen tentaciones, hermano. Vienen ataques terribles del diablo, hermano, para uno estar jugando a ser cristiano. Mire, hermano, el mundo está, hermano, terrible. La droga no para, hermano. Ya los gobernantes no saben qué hacer. Fíjense que el mundo ahora está tendiendo hacia la derecha. ¿Por qué será, hermanos? Hay algo que Dios está moviendo. A Estados Unidos, en Europa, muchos gobiernos están tendiendo a la derecha. Y esto no es hablar de política ni nada, sino que hay un mover que el mismo mundo se está hastiando de las cosas actuales que están. Ahí despidieron un trabajador, 15 días sin ir al trabajo. El hombre es adicto a las drogas, hermano. Tiene una enfermedad. ¿Cómo trata uno de esos casos, hermano? Un empleador no se puede perjudicar. Entonces, fíjense hasta dónde llega una persona que sacan leyes por esa persona. Amalek, hermano, está dando vuelta a la iglesia. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente. Y usted sabe que cuando los leones atacan a los confiados, sí lo ha visto por Discovery, hermano. Las leonas son las que atacan, pero digamos en general los leones. Empiezan a ver el débil, a la sierva de la gacela, al que se aparta de la manada. Hermano, por eso es necesario, hermano, no dejar de congregarse. La importancia de no dejar de congregarse para uno recibir palabra y estar alerta en contra de las acechanzas del enemigo, hermanos. Amalek, guerra con Amalek, hermanos, todos los días. Por eso nuestro Señor Jesús dijo algo
y fue que separados de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Devolvámonos un momento a Gálatas. Esto es una de las cosas que Jesús dijo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Al que venciere, al que venciere. A todas las 7 iglesias Jesús le dice al que venciere. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Dice, versículo 16, vamos a leerlo nuevamente. Dice, anden en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es que usted se eleve y se crea más que los demás. Andar en el Espíritu es hacer lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Por eso toda vida cristiana normal y victoriosa tiene que estar fundada en la palabra. Ahorita al final vamos a ver cómo el Espíritu guía. El Espíritu Santo sigue guiando. Algunos le han querido poner lápida al Espíritu Santo. Hace 2000 años se quedó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue tan vivo como el primer día de la creación, moviéndose. Dice, anden en el Espíritu. O sea, dejándose guiar por el Espíritu, por las cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y no satisfagan, hermano, y aquí viene una exigencia. O sea, ya la responsabilidad está en cada cristiano. Dice, no satisfagan los deseos de la carne. ¿A quién le corresponde decir no a las cosas inmundas que uno puede encontrar por televisión? A uno. No. Uno es el que tiene que decir no. Vea, hermano, sí he hablado en contra de las redes sociales, pero más que eso, lo que he hablado es en contra de la pérdida de tiempo y del peligro que hay alrededor de todo esto. Me toca tocar la trompeta y decirle acerca de los peligros. Usted verá si lo hace. Usted verá si sigue con los 1000 amigos, hermano. Ya es una decisión suya. Pero dice, no satisfagan. ¿Sabe lo que es eso? Satisfacer, vea, es darle de comer. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, ¿por qué se levanta la carne? Pregunto, hermanos. Lo acabo de decir. ¿Ah? Porque la alimentamos. Porque le damos teterito a la carne. Venga, ¿qué? Le damos tete. Le sacamos los gases al bebé llamado carne. Porque alimentamos la carne, hermanos. Aquí dice la Biblia, no la satisfagan. Satisfacer es, tengo hambre. ¿Quién me da carne? ¿Quién me da hambre? ¿Quién me da comida? Nadie. Y se queda seca esa obra de la carne. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne, hermanos, no puede uno estar en dos bandos. El deseo de la carne, hermano, tú tienes que saber cuando aún tu cuerpo se agita por algo que es indebido, hermano. Aló, hermano. Dígame si le estoy hablando a ángeles aquí o a serafines. Tú debes saber cuando tu cuerpo se empieza a agitar por algo indebido. Te quita la paz y ahí no está Dios. Donde no hay paz no está Dios. Aló. ¿Y por qué a veces, hermano, tomamos decisiones en estados de agitación? Dios te habla, porque tú tienes al Espíritu Santo. Le estoy dando a los cristianos aquí. Tú tienes al Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué le va a importar emberracharse el 31 de diciembre, hermano? ¿Qué le va a importar el testimonio, la santidad, la obediencia? Pero el que tiene el Espíritu Santo prefiere el testimonio y la salvación de esa alma antes que tomarse una copa. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ojo, es contra el Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu que mora en uno es contra la carne. Y estos se oponen, hermano. ¿Ah? ¿Cuántos esperaban a que lloviera para no venir a la iglesia? Es un deseo de la carne.
No me diga, hermano. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que te congregues. ¿Aló? ¿Dijo amén? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que te congregues. ¿Aló? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que tú ores. ¿Aló? Oye, hermano, esto es difícil. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que tú te congregues, que sirvas en la iglesia. El diablo feliz complaciendo a cristianos carnales. Y no estoy hablando de pecadores, no estoy hablando de que se condenaron, no. Cristianos carnales por no seguir los deseos del Espíritu Santo. ¿A cuánto les ha ministrado esto, hermano? Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Dice versículo 19, versículo 18, que si son guiados por el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley. No hay que cumplir sábado, no hay que circuncidarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya vienen manifestaciones de las obras de la carne. No se las achaque ninguna a Dios, ninguna. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, Dios mío, iras, contiendas, Dios mío, agua pasó por aquí, cate que no lo vi. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ahí no acaba la lista. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto. Viene algo bien categórico, y se lo dice Pablo: un cristiano carnal nunca podrá heredar el reino de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Nunca será salvo. Nunca. El adulterio está en el corazón. ¿Alguien me dice amén o ay, ay, ay? La idolatría, ¿dónde está la idolatría? En el corazón. Tan es así que a la Biblia le llama a la codicia idolatría. Y no es algo material, es algo inmaterial. ¿Aló? ¿Cuántos cristianos habrán en codicia? Quiero poner este ejemplo muy práctico, no es contra nadie. Tal vez tienes un celular y quieres tener un iPhone. ¿Aló? ¿Aló, hermano? Se lo detallo. Y empiezas a afanarte, a tener ese deseo. No tengo plata para un iPhone, pero voy a sacarlo a crédito. Me cerraron la puerta al crédito para sacar un iPhone. Ahora voy a sacar una tarjeta de crédito. Y empiezas a forzar las cosas. Hermano, cuidémonos de la codicia. Aló. Ojo, no tengo nada en contra del iPhone. Y recibo iPhone el Día del Padre. No tengo nada en contra de eso, hermano. Estoy hablando, es la motivación. ¿Por qué quieres tener un carro? ¿Por qué? Porque lo necesito. Pero en el fondo, es que mi vecino lo tiene. ¿Y cómo hago yo para tener uno mejor que el de él? Hermano, guardaos de toda codicia. Fíjense en cosas tan sencillas, hermano, que uno debiera hoy revisar el corazón acerca de la codicia. ¿Por qué quieres tener un trabajo mejor? Y no hay nada de malo que tengas carro, que tengas un mejor celular, o que cambies de empleo y tengas uno mejor. No, es la motivación por el cual tú quieres eso. Así se mete con la mujer del prójimo, o el hombre del prójimo. Aló. Codicia. Dice, y cosas semejantes a estas, de las cuales los amonesto, cuanto ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, etcétera, ¿verdad? Mira lo que dice el capítulo 6 de ahí mismo de Gálatas. Capítulo 6. Esto me gusta, hermano. Dice, versículo 7. No se engañen. Pablo es tremendo. Vea, Pablo ha debido pasar por todo esto. ¿Oyó? El apóstol Pablo ha debido pasar por todo esto para él haber escrito con experiencia. Y se ha podido dar cuenta, yo puedo vencer las obras de la carne viviendo en el Espíritu.
sea, nos dijo la enseñanza completa. Pablo era un hombre sincero, hermano. Dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Dígale al hermano que está a su lado, Dios no puede ser burlado. Dígale, no te engañes. No te engañes. Pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Mire, hermano, lo que nosotros sembramos en el pasado es lo que hoy somos, hermano. Los malos deseos que nosotros sembramos en el pasado es lo que todavía tenemos. Si no hemos renunciado a esto. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? Fíjense la importancia de lo que es sembrar. Ya sea que siembres en la carne o lo que siembres en el espíritu. Porque dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, un principio general, eso va a recoger, a cegar. Yo creo, hermano, que el secreto de Jehová tiene que tenerlo todo el mundo, hermanos. Ese lugar secreto donde uno le diga hoy, hermano, Señor, hoy fui al supermercado, hice fila, había una mujer así vestida, o no importa cómo estaba vestida, Señor, lo total es que yo la deseé mal, hubo codicia, Padre, perdóname. Hermanos, no permitamos que Amalek gane ventaja, hermanos. Para eso es el lugar secreto. Y Dios enseguida, tú te lo confiesas y te lo borra. Y ya no vas a estar cosechando nada. Creo que debemos levantar la sinceridad con Dios. Versículo 8 dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, hermanos, gloria a Dios. Pregúntale al hermano, ¿dónde está sembrando, hermano? ¿Dónde está sembrando? El que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. Gloria a Dios. Vea, ninguna de las oraciones que hasta ahora has hecho son en vano. Pero siembra vida cristiana, siembra evangelismo, siembra intercesión, siembra algo que puedas hacer en la iglesia. Nunca será en vano, nunca será en vano. Dice el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. La vida que hace el bien es la vida en el espíritu, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Ya nos está hablando aquí, hermanos, que habla de perseverancia. Siembre bien, hermano. Vea, no dejemos de orar, es lo único que lo digo. ¿Sabes? Una de las cosas que usted demuestra cuando ora. ¿Sabes? Una de las cosas que usted demuestra cuando se arrodilla, cuando ora. Usted le está diciendo a Dios, Dios, yo no confío en mí mismo. ¿Cuántos dicen ay, hermano? O sea, aplicado a esto, ¿verdad? A esto. Esto es una de las cosas que usted le dice a Dios cuando ora. Señor, vengo ante ti porque reconozco que todo lo puedes y que yo no confío en mí mismo. ¿Usted quiere hacer la prueba? Ahorita en 15 minutos que salgamos de aquí, de pronto usted sea testigo de esto. Que salió bien de la iglesia y allá cuando llegó a la casa, algo se descompuso. Y no es que seamos, es cosas, hermanos, que dejamos que se levanten. Dígale al hermano lo que le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuando te vayas a mirar al espejo, mírate con cuidado, ¿viste? Cuando te vayas a dar un coscorrón. Cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina que predicas. Cuídate. No te confíes, hermanos. Oraste, gloria a Dios. Te sientes fortalecido, gloria a Dios. No caigamos en esa autoconfianza, hermano. Vea, si usted oró y se siente fortalecido y usted sabe que no debe estar comiéndole o aceptándole una invitación a alguien en su trabajo, díganos. Aló, hermano. O sea, hermano, ¿por qué hay esa falta de carácter en el cristiano, hermano? No es no.
¿Yo qué hago hablando todas las mañanas con la vecina que me barre en pantalón caliente, en pantalón corto? ¿Qué hago hablando todos los días ahí con ella? ¿Qué hago? No. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que el rey David. Creo que, hermanos, tenemos esta lucha. El que no sea consciente de esta lucha va a perder, hermano. El que no esté en el fuego del altar, hermano, va a perder. Esos son los que se relegan, hermanos. Levántate. Si estás pasando por algo que nadie sabe en la iglesia, pues Dios sí lo sabe. Aquí no estamos es para acusarte ni condenarte. Levántate, pero levanta un altar de fuego que se te note. Se tiene que notar el altar de fuego. El servicio, el amor, la pasión con Dios. Estos sacerdotes de la antigüedad no dejaban que se apagara el fuego del altar de los holocaustos. Siempre tenía que estar prendido. Yo no sé si usted ha comprendido esto. Al altar de los holocaustos prendido. ¿Y por qué? Porque continuamente en nuestra vida algo tiene que morir. ¿Aló? ¿A cuánto le bendice esto, hermano? No parece, hermano. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Algo tiene que morirse. Hermano, y cuando esté viejo, algo tiene que morirse. Y recién casado, algo tiene que morirse. Pablo dice, no es que ya yo lo haya alcanzado todo. Antes prosigo a la meta. Oiga, Pablo era tremendo. Eso lo dijo un hombre que estaba ya en sus últimas cuando escribió eso en Filipenses. Dice, todo lo tengo por basura. Dios mío, qué nivel el del apóstol Pablo, hermano. Aló, hermano. Si Dios te probara en esa área, a ver, regálame tu iPhone, a ver, si lo tienes por basura. Hombre, hermanos, montemos esa área, hermano, de vigilancia. Por eso es que hay tanto escándalo, hermano, tanto mal testimonio en la iglesia. Porque abrimos una puerta, porque pensamos que íbamos a salir vencedores. Creo que debiéramos cargar un espejo ahí adentro del bolso y mirarte. No confío ni en mí mismo. No, hay que decir no. Dios nos guarde. Ojo, seamos celosos, hermano, con la obediencia, seamos celosos con la santidad. Esta lucha carne-espíritu es encarnizada. Hasta el final será de generación en generación, hasta que Cristo venga, hermano. Los ancianos tienen tentaciones. Los mandarinoskis tienen tentación. Todos los cristianos. Entonces esto nos tiene que hablar de una total dependencia de Dios. ¿Cómo demostramos que dependemos de Dios? Orando a diario. Porque Jesús mismo dice, separados de mí nada pueden hacer. Bueno, sepárate de Jesús hoy. No ores hoy. Sepárate de Jesús mañana y esta semana hasta el domingo y vuelve a coger el lunes. Y ten esta dinámica todo el año a ver cómo te va a ir. Separado de Jesús nada podemos hacer. Absolutamente nada. Y la oración es eso. Es reconocer nuestra impotencia. ¿Sabe lo que nos puede ayudar a llevar una vida mejor de santidad? ¿Cuántos quieren saberlo? Es decirle a Dios en oración, Señor, esta carne está podrida, huele mal, ayúdame. Vea, si usted reconoce sus debilidades ante Dios, Dios lo va a fortalecer porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Aleluya. Tiene que haber ese reconocimiento de Señor, te estoy fallando en esto. Esa secretaria cuando me llama, ese compañero mío cuando me llama, ese compañero de universidad, esa compañera, tiene que haber ese reconocimiento. Y cuando tú lo reconoces, tú te estás vaciando y entonces viene el Espíritu a fortalecerte. ¿Es difícil esto, hermano? Pregunto. Fácil. Pero, hermano, vea, peguémonos a Dios, peguémonos a la Biblia, a la palabra, vuélvate al altar, a la oración, hermano. A veces no es fácil, pero, hermano, todos estos hombres, Abraham, Moisés, Isaac, Josué, todos estos hombres fueron hombres de altar. Vea, cristiano que se respete, mejor, cristiano normal, vamos a utilizar esta terminología, Rafa.
cristiano normal. Cristiano normal tiene que tener un altar levantado. O sea, hemos cogido todas estas cosas como si estas cosas fueran de cristianos extraordinarios. No, lo que vivió Abraham, Isaac, Moisés, inclusive Sansón, que cuando se levanta al final, era la vida de un cristiano normal. Normal, ayunando, perseverando en oración. Romanos capítulo 8. ¿A cuánto Dios les está hablando esta noche, hermano? Carne versus espíritu, hermano. Uno se levanta, hermano, a veces uno no se levanta con un pensamiento santo. Aló, hermano. ¿Cuántos querubines hay aquí, hermano? A veces uno se levanta y carne. Pensamientos carnal. Al mediodía, carne. En la noche, carne. Abre la nevera, carne. Después le explico el chiste. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, hermano. Mire, Dios mío, es una vida cristiana victoriosa, hermano. Vamos a levantarnos, a volver a hacer lo de antes, a tener ese fuego en el altar. Por eso que se refiere en el Antiguo Testamento a la columna de fuego. La columna de fuego salía de noche. Era de 6 de la noche a 6 de la mañana. Y cualquier escorpión y serpiente que iba a llegar se huía, porque la serpiente y el escorpión no resiste el fuego. Aló. Mira, capítulo 5, capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ve, hermano, se lo digo con toda honestidad, sin ánimo de justificarme. Hace unos años, podemos hablar ya de años, dije una palabra aquí en el púlpito indebida. Vea, hermano, yo la dije en el buen sentido de la palabra, porque tiene muchas aplicaciones esa palabra, no se la voy a decir. Hermano, hubo mucha gente escandalizada, mucha gente. Dios mío. Y terminó yéndose. No se lo voy a repetir, porque para el puro todo es puro, pero para el impuro todo es impuro. Yo no sé si usted se pilla esas conversaciones en los trabajos, en la universidad, el doble sentido, y uno dice algo sanamente y se lo cogen para doble sentido. No participe de eso, hermano. Usted hable lo que tenga que hablar y allá aquella persona con la mente podrida. Amén. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Esto es andar en el espíritu, hermano. Es pensar, es poner toda su energía en las cosas del Espíritu Santo. Los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermano? Diga conmigo, muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los que leímos ahorita, es totalmente algo de enemistad contra Dios. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, hermano, no pueden. Una vida carnal nunca se va a sujetar a los principios de Dios. Y los que viven según la carne nunca podrán agradar a Dios. Puedes pedir oración, pero hermano, si tú no vienes con la disposición de renuncia, no pasará nada, ni que venga el súper ungido, a no ser que tú quieras también en tu espíritu renunciar a las obras de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. Dígale al hermano eso, no vivís según la carne. Tú no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, qué tremendo, ¿verdad? No es de él. Oye, Pablo estaba hablando de que el que tiene a Cristo tiene el Espíritu. Entonces, ¿cómo es posible que ahora esté hablándole a cristianos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él?
Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ojo, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Anteriormente nos invitaban a beber, vamos, ni siquiera pedíamos permiso, no le preguntábamos a nadie, porque este cuerpo era instrumento de pecado y obedecíamos prácticamente al cuerpo. Ahora no, hermano. Ahora este cuerpo, ahora esta carne se sujeta. Esta carne no es la que va a decidir orar. Y tú la vas a llevar arrastrado el cuerpo, vas a orar. Arrodíllate ahí, cuerpo. Y después ahí sí tu espíritu ora. Y si no, le das un coscoronazo a ti mismo para que ores. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive de la justicia. Y si el espíritu, hermano, mira el poder que está dentro de nosotros, hermano, es ese mismo poder que nos ayuda a vencer las tentaciones. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 2. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Cuánto le deben a la carne aquí, hermano? ¿Ah? ¿Qué favor le debemos a la carne por haber dañado el hígado de tanto beber? Dígame, ¿qué favor le debemos a la carne? Por tomar tanto calcio que hayamos tenido cálculo en los riñones. ¿Qué favor le debemos a la carne? Nada, nada, no le debemos nada a la carne. Dice, no a la carne, diga conmigo, no a la carne. Diga, sí al pollo. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven, ojo la advertencia que hace Pablo acá en los Romanos, si viven conforme a la carne, ¿sabe lo que es la carne ya, verdad? Ya usted es un experto en carne. Si viven conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. ¿A alguien le agrada esto, hermano? No puede, hermano, vea, usted tiene que revisarse. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Muerta o está viva? Revísese. No puede ser usted que, estoy orando, estoy congregándome, leo, estoy haciendo las cosas y estoy como muerto. Hermano, algo está pasando. Aquí hay una regla. Si viven conforme a la carne, van a morir. Pero, más, si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, ojo, lo que se va a hacer morir es las obras de la carne, no el cuerpo. Si hacen morir por el Espíritu Santo, hermano, vea, ¿cómo hace uno morir cuando le vengan tentaciones? Ora, vete a orar. De pronto alguien que está nuevo en el Evangelio, un ejemplo, que se convirtió en octubre y ya se bautizó y vienen los amiguitos en noviembre, vamos para los carnavales. Apártate, vete para otro lugar si no puedes evitar la tentación. Vete a orar, Señor, ayúdame a decirle que no a esos diablos que están que me convencen. No, esto es una decisión de uno, pero cuando tú dices no, el Espíritu Santo, ahora sí voy dentro de ti en tu ayuda. Porque el Espíritu Santo no te va a coaccionar. Él trabaja con la libertad tuya, el Espíritu Santo. Hay otros que dicen que uno no tiene libre albedrío, pero lo que enseñamos aquí es que uno tiene libre albedrío. ¿Quién te obligó a venir? ¿Ah? ¿Quién te obliga mañana a ir al trabajo? El salario. Bueno, dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Porque todos los que son guiados, mire esto, por el Espíritu de Dios. ¿Qué son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Estos son hijos de Dios. Qué tremendo, ¿eh? El Espíritu Santo, mira lo que dice el versículo 26, para que vean que la obra del Espíritu Santo es tremenda. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra ¿qué? Dígalo fuerte, hermano. ¿Nuestra qué?
debilidad. Por eso, diga el débil, hermanos, dígalo fuerte, diga el débil, fuerte soy por el Espíritu Santo. Alguien le aplauda al Señor, hermano. Fuerte soy. Ya no vas a decir, no aguanto más esa tentación, no puedo más. No, sí puede. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿cierto? Nos ayuda, inclusive en la oración. A veces que, Señor, no sé cómo orar, ayúdame, viejo. Tienes que hablarle a Dios así con tus palabras. Dios no se va a mover con palabras floridas. Si ustedes son nuevos en el Evangelio, háblale a Dios como tú sabes, como si fuera un amigo. Viejo, ayúdame, no sé qué orar, pero ayúdame. Dios te ayuda y escucha esa oración. Señor, estoy pelado, ayúdame. Dios te ayuda, pero háblale. A veces no sabemos pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Miren, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquí quiero terminar con esto. Aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de uno. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está dentro de uno? Vean, somos digámoslo así, la única religión que cree esto. Que tenemos a Dios adentro por su Espíritu. A Dios lo tenemos dentro. Hay otras religiones como los musulmanes que dicen que no, que todo está allá afuera. Tenemos a Dios adentro por su Espíritu Santo. Esa voz que te habla, que te dice no, es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces no la aprendemos a reconocer. A veces rechazamos el impulso del Espíritu. El impulso del Espíritu. Y es algo tan sutil que a veces lo perdemos. ¿Ustedes no le ha pasado que se encuentra con alguien? Oye, ve si cuando llegué a aquella esquina algo me dijo que siguiera derecho. ¿A cuánto les ha pasado? Esa es la voz del Espíritu Santo. Siempre te va a guiar el Espíritu Santo conforme a la Biblia. O sea, el Espíritu Santo no te va a mandar a hacer algo indebido. ¿Ah? No, el Espíritu Santo me dijo que viniera para acá a acompañarte a tomar unos tragos. No, eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. No lo va a hacer, porque va en contra de la palabra de Dios. Entonces, a veces uno recibe un estímulo interior. Esto es la voz del Espíritu Santo. Aprende a escucharlo, hermano. Aprende. A veces, ¿por qué ahuyentamos al Espíritu? Porque no valoramos apartarnos para Dios. Miren a dónde finaliza esto. En que aprendamos a escuchar la voz, a ser guiados por el Espíritu Santo. Miren, sé que a todos aquí, o a la gran mayoría, el Espíritu Santo los ha guiado en algo. Los ha guiado. Es esa voz suave adentro de ti, hermano. Por eso es necesario que también apartes, porque cuando uno vive con alguien, uno aprende a escuchar la voz de alguien. Cuando uno vive con alguien, aprende a discernir los gestos de ese alguien. ¿Cuántos me están comprendiendo? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, el trato del Espíritu Santo dentro de ti va a ser diferente al de Abraham, al de Ricardo, allá. Aunque algunas veces pudiera ser parecido, pero el trato del Espíritu Santo con cada persona es diferente. Aprende a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Yo a veces mando aquí uno manda a llamar a la gente, ¿verdad? ¿Ustedes creen que yo tengo planeado lo que le voy a decir? Simplemente cuando me acerco es que viene el Espíritu. Muévase, haga algo. Oye, tengo esta inquietud de ir al hospital a visitar a este familiar. Muévete. Es que estoy toda la semana. Es el Espíritu Santo que te está hablando. El Espíritu Santo me está hablando a que visite a tal hermano, a tal persona. Muévete, hazlo. No resista a la voz del Espíritu Santo. Algunos rechazan rotundamente esto que estoy diciendo. El Espíritu Santo todavía sigue hablando al interior. Mire, se los digo así para gloria a Dios. El Espíritu Santo me ha levantado de noche con voz audible.
llamándome por mi propio nombre. Por mi propio nombre. Y me ha dicho de muchas maneras. Me ha dicho Juancho, aunque no lo crean. Juanca, le he escuchado. Algunas veces he escuchado ángeles, voces de ángeles, despertándome. Pero aprende, hermano, a esta intimidad con el Espíritu Santo, a escuchar su voz, a escuchar su dirección. Porque de tanto el Espíritu Santo hablarte y tú rechazas esa dirección, vas a terminar frío y vas a terminar endurecido. Y no es que el Espíritu Santo no hable, siga hablando el Espíritu Santo. Sigue hablando, pero también es que lo deje hablar. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Uno, con esos impulsos internos, ¿verdad? Solo lo que algunos llaman la voz interior. Otro, leyendo la palabra. Aló. Bien, leyendo la palabra, el Espíritu Santo te va a impulsar a obedecerla. Y cuando hables a la gente, le vas a hablar es la palabra. Una vida llena de la palabra, una vida llena del Espíritu. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a guiarte? No dejes de orar. Se los dije al principio. Aquí lo dice el versículo 26, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo vienen esos impulsos espirituales? ¿A cuánto Dios les habló esta noche? Escuchando la predicación. Por eso la importancia de no dejarse de congregar. ¿A cuántos el Espíritu Santo les enseñó en esta noche? ¿Qué tal que te hubieras quedado allá en tu casa? Dime, ¿qué hubieras aprendido? A cómo fritar los chicharrones. El Espíritu Santo te ha enseñado esta noche. ¿Cómo obedecemos al Espíritu Santo? Aprende a moverte en los dones espirituales. Desarróllalos. Úsalos. Eso te va capacitando, hermano. Y de estas maneras el Espíritu Santo va a ayudar y a capacitar al creyente. Así vamos a poder vencer las obras de la carne con una vida llena del Espíritu Santo. Tú no vas a decir, el Espíritu Santo me dijo esto, haciendo cosas contrarias a lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender, hermanos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sé que si tú le buscas, el Espíritu Santo te va a empezar a hablar más. Y tú vas a empezar a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Ya Dios empezó a mostrar de que estemos orando por mudarnos. Estamos orando. Y lo vamos a hacer, hermano. Vamos a orar en esta noche, hermano. Vamos a vencer